El título del sermón es Los peligros de no nutrirse espiritualmente. Seguramente usted conoce las consecuencias de tener una mala alimentación. Y no estoy hablando solo de la anemia. Pueden existir otro tipo de enfermedades. O de la manera de empezar la alimentación en el ser humano. A un bebé no le podemos ofrecer un filete cocido a término medio para que pueda alimentarse. Porque en primer lugar, no tiene los dientes para poder masticar y deglutir y el organismo no está preparado para comerlo. Pero tampoco podemos darle a un adulto leche toda la vida. Porque aunque la leche es buena para fortalecer los huesos por el calcio, seguramente no va a ser suficiente alimento para poder llevar a cabo las actividades diarias que está teniendo. Así que a cada uno se le debe de alimentar conforme al tiempo que tiene. Al bebé debe ser con leche y el adulto debe ser con cosas que lo nutran para llevar a cabo sus actividades. Imagínese entonces al bebé comiendo carne y al adulto tomando leche. Qué desgracia será para los papás del bebé que el bebé se enferme y pasen N cantidad de cosas. O el adulto que solo esté tomando leche, leche y leche, seguramente va a estar pasándose el día durmiendo porque no tiene todos los nutrientes en el cuerpo para que pueda llevar a cabo su actividad. Así que el apóstol Pablo empieza diciéndole a la iglesia de Corintios: hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportan como gente pecadora de este mundo. El apóstol Pablo empieza diciéndoles esto a los hermanos y también nos lo dice a nosotros. Recordemos que en el primer capítulo y en el segundo capítulo de la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo contrasta la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Es decir, la sabiduría que pretendían imponer para la toma de decisiones o estilo de vida que querían llevar. Y les muestra cómo deben de hacerlo con base a lo que Dios dice. Así que empieza diciéndoles: a ustedes no les puedo hablar como a gente que ya tiene el Espíritu de Dios, porque se están comportando como gente del mundo. Y como en toda circunstancia, siempre hay una causa, siempre hay un problema, pero también hay una solución. Así que a lo largo de estos 9 versículos veremos entonces la causa, el problema y la solución que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corintios. Empecemos entonces con la causa del problema. ¿Qué estaba causando los problemas dentro de la iglesia de Corintios? Ustedes saben que los trastornos de alimentación son graves en el ser humano. Las conductas alimentarias afectan de manera positiva o afectan de manera negativa o positiva en la salud del ser humano. Así que me tomé investigar que en nuestros hábitos de alimentación podemos encontrar N cantidad de enfermedades que podemos tener, aparte de la anemia por una mala alimentación. Pero solo vamos a tomar dos enfermedades: la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, que más adelante yo le cambié a anorexia espiritual y bulimia espiritual. Así que la mayoría de los trastornos se caracterizan porque nos fijamos de manera excesiva en nuestro peso o nos fijamos de manera excesiva en lo que consumimos, en los alimentos. Y esto trae repercusión en nuestra salud. Así que empecemos con la anorexia espiritual. Ustedes van a decir: bueno, ¿por qué la anorexia espiritual? Dice:
que la anorexia, en términos de definición médica, es alguien que se mira al espejo y se ve como lo que no es. Es decir, aunque esté hecha huesos la persona, al mirarse se va a ver gorda, se va a ver llena. Entonces, para ella, el ingerir alimentos no va a ser necesario porque se está viendo de una manera sana. Los anoréxicos espirituales, entonces, se ven a sí mismos como personas que no necesitan nutrirse de la palabra de Dios, ni necesitan vivir el evangelio a diario, porque se perciben a sí mismos como personas santas, piadosas, perfectas, sin necesidad de un constante arrepentimiento. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios: ustedes tienen problemas en cuanto a la manera que se han nutrido espiritualmente. Yo no les di cosas nutrientes, doctrina fuerte, doctrina profunda. No estoy diciendo con esto que el evangelio tenga que ser dividido de maneras diferentes para las personas, porque al final de cuentas el evangelio es uno. El evangelio es que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para reconciliarnos con Él y darnos vida eterna. Ese es el evangelio. Y que Él murió, pero que también resucitó para que tu esperanza y mi esperanza sea la misma. Porque somos coherederos del reino de Dios con Jesucristo juntamente. Entonces, el problema que estaba surgiendo en la iglesia de Corintios por las contiendas, los celos, se debían a este tipo de problemas. Por eso el apóstol Pablo insiste diciéndoles: yo, hermanos, no pude hablarle como espirituales, dice en la traducción lenguaje actual, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Y decir niñitos en Cristo, esta frase incorpora dentro de esta elementos negativos y elementos positivos. La palabra niños que el apóstol Pablo está usando, le está diciendo que los consideraba cristianos elementales y básicos, pero también está afirmando que son cristianos. Es decir, no le está diciendo a la iglesia de Corintios: ustedes no conocen del evangelio, sino está afirmando que sí lo conocen, pero que no han madurado. Y la muestra de que no han madurado es la manera en que se están comportando. Entonces, usted y yo, la evidencia de nuestra madurez espiritual es cómo nos comportamos, qué frutos damos, cómo enfrentamos los problemas, cómo caminamos a través de las diferentes circunstancias de nuestra vida. ¿Cómo reacciona un niño cuando va al súper y quiere un juguete? ¿Qué es lo primero que hace? Y le dicen que no. Un berrinche. Entonces hay berrinches que cometemos como cristianos. Berrinches. Y somos adultos, somos cristianos, pero nos comportamos como niños espirituales. Y podemos poner muchos ejemplos de cómo son. Nos vamos a comportar de tal forma porque el hermano no me saludó. Voy a hacer mi berrinche, voy a ignorarlo. Es un berrinche. O porque no me dieron el lugar adelante, me mandaron atrás, o qué sé yo. Muchas circunstancias se pueden dar dentro de la vida de la iglesia y que nos lleven a mostrar, como se dice, el verdadero cobre que tenemos, el pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa va a aflorar en ese momento. Es por eso entonces que el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no les di cosas más fuertes sino leche. Cuando habla aquí de vianda se refiere a carne. Hay una versión que dice carne. Imagínense entonces
que ver a un niño es de dos maneras. Se puede ser de manera atractiva o no atractiva a la vez. Por eso los corintios estaban involucrando en conflictos destructivos entre sí. Dice el comentarista que el apóstol Pablo pudo haber usado otro ejemplo que no fueran niños. Pudo haber usado cualquier figura que se le hubiera ocurrido en ese momento o que fuera iluminado por el Espíritu Santo para usar que se estaban destruyendo entre sí. Dicen que a los mexicanos siempre nos han puesto de ejemplo de los cangrejos, que cuando los ponen en una cubeta y uno de los cangrejos trata de subir, los demás, lejos de ayudarlo a subir, se cuelgan de ellos, del que está subiendo, para bajarlo. Entonces, eso es muestra de inmadurez, porque se andan peleando entre sí. Y en la iglesia, no es privativo de la iglesia de Corintios los pleitos. Creo que en todas las iglesias hay dificultades, hay muchos problemas, porque están entretejidos por diferentes personas de diferentes contextos. Pero que al final de cuentas, las personas que han venido a los pies de Cristo son pecadores redimidos, pero con diferente contexto. Entonces, en la iglesia podemos ver un tapete de muchas personas con muchas maneras de pensar, pero nos debe unir la manera de pensar únicamente como Cristo piensa. Y dentro de la iglesia de Corintios estaba surgiendo este problema, porque se estaban peleando entre ellos, unos diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y la razón que el apóstol Pablo da de este comportamiento era o es por la inmadurez espiritual que tenían, porque eran cristianos, pero se estaban comportando como gente no cristiana. No estaba diciendo el apóstol Pablo que no fueran cristianos, sino que el comportamiento que estaban mostrando era el de no cristiano. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces usted y yo mostramos con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, aún nuestra naturaleza pecaminosa? El apóstol Pablo pasó 18 meses fundando la iglesia de Corintios, y luego Apolos era el pastor en turno en ese momento. Ya vamos a hacer una iglesia, Dios mediante, el próximo año de 100 años. Antioquía va a cumplir 100 años. Ha tenido diferentes pastores. Cada uno ha sido usado en su momento por el Señor para el crecimiento de la iglesia. Así que la iglesia no es de los pastores que han estado de antaño, sino la iglesia es del Señor Jesucristo, que dio su vida por ella. Entonces, los que han estado pastoreando a Antioquía han sido instrumentos en las manos del Señor. Pero en la iglesia de Corintios estaba suscitando ese problema. Se estaban formando bandos, se estaban formando grupos para tener confrontación. Imagínense ustedes que aquí en Antioquía algunos empiezan a decir, yo soy de tal pastor porque él me evangelizó, él me discipuló, u otro diga, soy de este pastor o de tal pastor. Lleguemos al tiempo actual en que el pastor Marcial nos esté pastoreando y todos los jóvenes digan, nosotros somos del pastor Marcial. Tendríamos un grave problema, porque al final de cuentas no son del pastor Marcial. Todos somos de Jesucristo, porque formamos parte de la iglesia universal, la iglesia que ha sido comprada con sangre derramada en la cruz. Y cuando el apóstol Pablo les dice, se comportan como niños, está diciendo, sí son cristianos, pero su comportamiento está demostrando que sí lo son, pero no son maduros. Cuando un niño se comporta como niño, causa alegría, causa satisfacción,
Pero cuando un adulto se comporta como niño, ¿qué causa? Tristeza, porque es una tragedia ver a un adulto comportarse como niño. Entonces, los hermanos de la iglesia de Corintios se estaban comportando como niños al estar peleándose. Y la razón claramente era porque no se habían nutrido de manera adecuada espiritualmente hablando. Porque habían habían prestado oído a las diferentes corrientes que estaban involucradas en la iglesia de los grupos de filósofos. Habían pretendido comparar la sabiduría humana en contraste con la sabiduría de Dios. Y usted y yo sabemos que lo único que nos puede llevar a vivir una vida recta y piadosa delante de Dios es la Escritura y solo la Escritura. De tal manera que nosotros decimos que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica, que fuera de ella no podemos encontrar guía o dirección. Entonces, yo no sé qué estaba pasando con la iglesia de Corintios cuando se estaban conformando estos grupos, pero el apóstol Pablo les dice, ustedes se están comportando de esa manera porque no han sido capaces de recibir una doctrina de las palabras de Dios. Y les dice, en vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están. Así que afirmaba, no estaban y aún no lo están. Y esta tarde para nosotros es la misma exhortación. Tienen que estar listos, tienen que estar preparados para tener las doctrinas. Y cuando hablamos de doctrina, muchas veces nos asusta la palabra doctrina. Pero la palabra doctrina no es más que enseñanza, es un sinónimo de la palabra enseñanza. Entonces, cuando hablamos de una sana doctrina, estamos hablando de una sana enseñanza, de una manera correcta de enseñar. ¿Y cuál es la manera correcta de enseñar? Lo que la palabra de Dios dice. Existen diferentes grupos hoy en día que han tergiversado las sanas doctrinas. Y toda mala enseñanza parte de una buena enseñanza. Así que esas doctrinas hoy en día que están en boga, como pare de sufrir, la doctrina de la prosperidad, parten de algo que la Biblia enseña, pero lo han aplicado de manera incorrecta. Entonces eso lleva a que esas personas pues estén mal enseñadas o mal dirigidas para tener un crecimiento espiritual adecuado, lo cual entonces nos lleva a decir que no se han nutrido espiritualmente de manera correcta. Y esas son las personas que padecen la anorexia espiritual, personas que se ven a sí mismas como piadosas, santas, que no necesitan de la palabra porque se están viendo a sí mismos como perfectos, que no necesitan venir al arrepentimiento diario a los pies de la cruz, suplicando del perdón y de la gracia de nuestro Dios. En segundo lugar, otra causa sería la bulimia espiritual. ¿Cuál es la definición de bulimia? Dice que la bulimia es cuando se suelen comer cantidades de manera inusual, o sea, grandes cantidades de alimento de manera inusual en un tiempo específico. Y que después de cada atracón, la persona siente dolor por estar tan llena. Y durante un tiempo la persona va a buscar controlar lo que está comiendo. O sea, no se controla por lo que está comiendo, sino que después de haberse dado un atracón va a buscar la manera de sacar todo aquello que comió, ya sea purgándose con vómitos forzados, con largos ayunos, con laxantes, con diuréticos,
y con N cantidad de cosas para que elimine de su cuerpo lo que ingirió de manera desmedida. Entonces, bajo este contexto traté de poner la bulimia espiritual. Entonces digo que al igual que la anorexia, la bulimia se tiende a desarrollar en los primeros años de ser cristiano. ¿Y por qué digo que tiende a desarrollarse dentro de los primeros años de ser cristiano? Si no hay una correcta nutrición una correcta nutrición espiritual. El recién convertido va a querer leer el Génesis al Apocalipsis en una sola noche. Va a querer abrirle la puerta a su casa a cualquiera que pasa tocando. Va a prender su tele y va a ver una señal de lo alto. Pero se está llenando de una mala doctrina. Entonces, ¿cuál es la labor que debemos tener los hermanos mayores de estos? Encauzarlos de manera adecuada. ¿Qué era lo que estaba haciendo Apolos como pastor? Estaba guiando a la iglesia, pero se estaban conformando dentro de esos grupos por las corrientes filosóficas de aquel entonces. ¿Y de qué manera se desahogan los bulímicos espirituales? Se desahogan teniendo contiendas y pleitos con otros. Porque yo creo que dice esto y esto debe ser así. Porque yo creo que esto tiene que ser de esta manera. O van agarrando a bibliazos a cualquiera. Van diciendo, no, esto es así. Entonces hemos visto, aparte de que al no alimentarnos de manera adecuada, que nos lleva a una anemia espiritual, pero también nos puede llevar a una anorexia espiritual o una bulimia espiritual. Algunos cristianos de comida chatarra espiritual son bendecidos grandemente cuando reciben una comida espiritual de vianda, es decir, de carne con todos los nutrientes. Aquellos que tienen oportunidad de conocer todos los elementos que conforman la tabla nutricional de una buena alimentación, saben que debe tener carbohidratos, proteínas y no sé qué más, verduras y otras cosas, ¿no? Entonces, aquellos están acostumbrados a comer su sabrita espiritual, sus fritos espirituales, cuando les presentan aquello, pues muchas veces no son capaces de digerirlo. ¿Por qué? Porque su paladar espiritual está tan acostumbrado a la comida chatarra que no lo puede saborear. Y eso causa problemas. Una mala nutrición espiritual causa problemas dentro de las iglesias. Estas son las causas del problema. Por eso el apóstol Pablo les dice una vez más, todavía son carnales, pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, no es cierto que son carnales y andan como humanos. Entonces el apóstol Pablo está recalcando, no estoy diciendo que ustedes no sean cristianos, que no hayan venido en arrepentimiento, pero la actitud que están tomando es de la gente que no es cristiana. Es de la gente que no conoce al Señor. Si bien es cierto, amados hermanos, que no vamos a dejar de pecar en tanto estemos en este mundo, pero debemos dejar de hacerlo menos, porque entonces tendremos que ir santificándonos cada día más. ¿En qué momento dejaremos de pecar? ¿Cuando usted parta a la presencia del Señor o cuando el Señor venga en gloria por todos nosotros? En ese momento usted va a dejar de pecar, pero en tanto usted esté en este mundo, de este lado de la eternidad, va a seguir pecando. Y negar que somos pecadores es hacer a Dios mentiroso, porque somos pecadores, vamos a pecar, ya sea de palabra, de pensamiento o de acción. ¿Vamos a pecar por omisión o vamos a pecar por comisión? Es decir, ¿pecamos porque omitimos hacer algo que está en la palabra del Señor? ¿O pecamos por comisión porque intencionalmente vamos a hacerlo? O
inclinamos a hacer el pecado. Entonces no lo vamos a dejar de hacer, pero eso no nos debe entristecer, no nos debe decir, bueno, ya todo está perdido. Si al final de cuentas soy un pecador, sí, amado hermano, eres un pecador, pero un pecador redimido, un pecador que ha venido a los pies de la cruz reconociendo la necesidad de ese perdón y de la gracia del Señor para vivir diariamente. Entonces, el problema que el apóstol Pablo le estaba presentando a esta iglesia era por una mala nutrición espiritual, porque no estaban listos para recibir las cosas difíciles como habla el apóstol Pablo. Así que estaba surgiendo el problema. ¿Y el problema cuál era? Eran los celos y las contiendas. Y como dice el profeta Arjona, el problema no es que me mientas, el problema es que te creo. Entonces la iglesia de Corintios se estaba creyendo todo lo que los grupos de filósofos estaban diciendo, en contraste con la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Se estaban dejando guiar por las cosas del mundo y no por las cosas de Dios. Ese era el problema. Por eso no estaban listos para recibir la carne espiritual. Por eso seguían dándoles leche a pesar de tener tiempo de conocer al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces no sucede lo mismo con gente de nuestra iglesia? Con gente que lleva muchos años asistiendo a la iglesia, pero sigue siendo un bebé espiritual. ¿Y cómo nos damos cuenta que es un bebé espiritual? Por las reacciones que tiene, por los berrinches que hace, por los berrinches cristianos, digámoslo de esa manera. Nos damos cuenta que no es una persona madura en la fe. Y esa era la razón por las cuales se estaba dando la división entre la iglesia. He comentado que la iglesia va a cumplir 100 años y ha habido determinado número de pastores. Imagínense que empiecen a decir yo soy. Pues va a haber un montón de partidos políticos acá, así como lo hay en nuestro país. Yo soy de aquí, yo soy de aquí. Pero realmente, ¿de quién somos, hermanos? Usted y yo, ¿de quién somos? Del Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Así que usted es del Señor. Y el Señor va a hacer la obra en su vida, o la está haciendo en su vida. Porque el mismo apóstol Pablo dice que quien comenzó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Él, Señor Jesucristo. Es decir, cuando Él regrese o te llame a su presencia. Entonces tú y yo estamos en un proceso de santificación, un proceso de crecimiento espiritual. Pero ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Madurando, leyendo la palabra. Y muchas veces creemos o pensamos que somos cristianos de domingo nada más, porque voy a asistir al culto de las 9:30, me voy a quedar a las clases y posteriormente me quedo al culto de las 12. Yo ya cumplí, ya me llené, ya hice mi bulimia espiritual porque estoy lleno para toda la semana. Yo llego a la casa, empaqueto mi Biblia y la pongo en el librero. Listo, se acabó. Hasta el siguiente domingo nuevamente. No, amados hermanos, nuestra vida cristiana debe de ser 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, nuestro estilo de vida siempre va a reflejar nuestra madurez o inmadurez cristiana, que es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corintios. Por eso habían estos problemas, por eso se estaban dando las divisiones. El apóstol Pablo les explica la razón de sus celos, de sus luchas, que son muestras de inmadurez espiritual. Mostraba que todavía eran niños, que estaban viviendo como humanos en lugar de vivir como cristianos nacidos de nuevo. El hecho de que el apóstol Pablo se dirigiera a ellos como niños en Cristo, estaba diciendo que sí habían recibido al Señor Jesucristo, pero que su comportamiento no era evidente por lo que estaban haciendo.
que con su mala conducta o su mala manera de estar actuando, estaban mostrando una desnutrición espiritual. En otras palabras, no tenían la sana doctrina o una sana enseñanza. Recordemos qué le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo en la primera carta, lo cual también es un recordatorio para nosotros. En la traducción lenguaje actual, en 1 Timoteo 4:7 dice: no prestes atención a historias falsas que la gente inventa, más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. En Palabra de Dios para Todos dice: rechaza los cuentos irreverentes y tontos, más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. En la Reina Valera 60 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Entonces, el que no nos alimentemos espiritualmente de manera correcta estaba evidenciando en la iglesia de Corintios que su crecimiento y madurez espiritual estaba detenido o era nulo, lo cual los estaba llevando a pelearse entre ellos. Esto suele suceder hasta el día de hoy. Suele suceder hasta el día de hoy con problemas en la iglesia. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado decir a alguien: yo no voy a esa iglesia, puro hipócrita se reúne allá? Bienvenido, hermano, todavía hay lugares para ti. Porque si bien es cierto, nos reunimos acá, pero reconocemos que somos pecadores redimidos y que hemos venido a los pies de la cruz reconociendo nuestra necesidad de perdón y de la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Malo sería entonces que tomemos esto de estar viniendo nada más como un club social y que no nos reconozcamos como pecadores necesitados del perdón y de la gracia, o que lo estemos haciendo como algo ritual para cumplir únicamente con lo que me piden de estar un domingo nada más en la iglesia. Entonces allí sí hay un grave problema, porque usted y yo tenemos dos características muy importantes que siempre debemos reconocer. La primera es que todos y cada uno de los que estamos hoy aquí presentes somos pecadores que merecíamos o merecemos la muerte eterna. Que no hay ninguno que diga que no merece la muerte eterna. No estoy hablando de la muerte física, porque la muerte eterna es todo aquel que no conoce a Jesucristo como su Salvador, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué es lo que hace un muerto en un ataúd? No hace nada, no se mueve, simple y sencillamente está inerte. Entonces, aunque veamos a la gente caminar físicamente, moverse, realizar sus actividades, en tanto no conozca al Señor Jesucristo como su Salvador, es un muerto, un zombie. Un zombie. Está muerto en sus delitos, un zombie, caminando nada más. Y el segundo punto que es muy importante que debemos considerar es que espero que todos estemos igual, que hemos recibido la salvación de Jesucristo, que aunque no lo merecíamos, lo recibimos por pura gracia, porque nada bueno hay en nosotros y que el Señor Jesucristo, el Dios Padre nos escogió y nos salvó a través de Jesucristo. No hay nada bueno en nosotros, pero nos salvó. Entonces, no merecemos la muerte, pero nos dieron salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Creo que todos los que estamos presentes
estamos bajo estas dos circunstancias. Pecadores que merecen la muerte, pero que el día de hoy han recibido perdón y gracia a través de Jesucristo. Y si no es así, amado hermano, hoy es el momento de la salvación, como dice la palabra de Dios. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que vengas a los pies de la cruz y reconozcas a Jesucristo como tu Salvador. Ese era el problema que estaba surgiendo por una mala nutrición espiritual. Ahora, ¿cuál fue la solución que les dio el apóstol Pablo? El apóstol Pablo les dice: miren, amados hermanos, ni yo que estuve 18 meses con ustedes enseñándoles, ni Apolos que los está pastoreando el día de hoy, somos más que servidores del Señor. Porque el que da el crecimiento es Dios, no el que está aquí al frente, sino es Dios, a través de su Espíritu que obra en la vida de las personas. Y dice: después de todo, Apolo y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno hizo lo que el Señor nos mandó a hacer. Siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer, hicimos, en otras palabras. Yo les anuncié el Evangelio, dice el apóstol Pablo. Apolos les continuó enseñando. Así que ni él es más, ni yo soy menos, parafraseando lo que el apóstol Pablo dice. Cada quien ha hecho lo que le corresponde hacer desde el lugar que Dios lo ha puesto. En nuestra iglesia, los que han servido, los que están en servicio y los que se incorporarán para servir en algún momento, no deben considerarse más o menos o defender tal o cual postura o tal o cual líder. Recuerden lo que el apóstol Pablo le dice en la carta a los Romanos en su capítulo 12, versículo 3. Les dice: por el favor que Dios me ha mostrado. Por el favor que Dios me ha mostrado. ¿Cuál es el favor que Dios le mostró al apóstol Pablo? El haberlo salvado. Ese es el favor que hemos recibido de Dios. Por lo que Dios ha hecho en mi vida, les dice a los romanos, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos, conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Y esto es lo mismo que les dijo a la iglesia de Corintios y nos dice el día de hoy. No estén teniendo contiendas, no estén creando grupos, aliméntense espiritualmente de manera correcta para que esto no suceda. No estén creando grupos de división entre ustedes. Ahora, no estoy diciendo con esto que a partir de hoy te dejes de llevar con tal hermano, con cual hermano, o que dejes de tener tus grupos de ministerio y te dejes de reunir para hacer planes de trabajo. Tampoco estoy diciendo eso. Al contrario, estoy diciendo que estos grupos no sean de enfrentamiento, sino que busquen en unidad darle la gloria y honra al Señor. Porque qué bonito es que cuando estés atravesando por un problema difícil, tengas el número de un hermano para llamarle, le digas: hermano, estoy pasando por tal o cual problema, ¿puedes orar por mí? O puedes apoyarme económicamente, o puedes apoyarme en tal circunstancia que estoy pasando. Para eso somos, porque somos, al final, como dice el apóstol Pablo, somos un campo de trigo, un edificio. Si le quitáramos las columnas a ese edificio, ¿qué pasaría? Se cae. Si le quitáramos unos bloques a una casa, también se cae. Entonces tenemos que vernos a nosotros mismos como esas piedras que van formando un edificio, y el apóstol Pedro lo dice: ustedes son piedras vivientes que van conformando la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos eso, somos piedras que vamos formando la iglesia de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, en conclusión, tenemos que recordar que todos y cada uno de nosotros tenemos las dos cosas en común que ya he comentado: que somos pecadores merecedores de la muerte eterna, que en segundo lugar somos salvos por la sangre de Jesucristo sin merecerlo, y que hoy estamos congregados por la sola gracia de Él.
y que cada día se derraman en nuestras vidas. Y que usted y yo somos un campo de trigo, dice el apóstol Pablo. Imagínense un campo lleno de sembrados. Usted y yo somos eso. O un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Entonces, ni es el que predica, ni el que sirve, ni el que discipula es más, sino es Dios quien da el crecimiento a través de Jesucristo y su Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, en esta tarde evitemos estar desnutridos espiritualmente, lo cual nos puede llevar o nos lleva a tener problemas dentro de las iglesias, y qué decir dentro de nuestro entorno de manera general. Nos dice que debemos considerarnos unos a otros como hermanos, no formar grupos y seguir a las personas, sino seguir al único que ha dado su vida por nosotros, a Jesucristo. Entonces, que para Él y por Él sea la gloria por siempre, y que el Señor siga derramando bendiciones en su vida. Nos ponemos de pie y terminamos con una oración en lo que el grupo de alabanza entra.